Bueno, voy a compartir una pantalla con ustedes. Bueno, como bien dijo Eros, la idea de esta charla es introducirnos un poco en algunos conceptos básicos de lo que después, más adelante, va a ser el curso, ¿no? Bueno, conceptos básicos. Algunos relacionados, para entender de dónde viene el Revit, todo este tema de las estructuras de hormigón y tener una base, muchos de ustedes quizás ya tendrán, otros no, entonces es bueno tener como por lo menos unos conceptos. ¿Desde dónde salió toda esta cuestión del Revit y las estructuras? Bueno, para eso tenemos que hablar de lo que es BIM, tener varios conceptos básicos de lo que es el BIM, ¿no? El BIM, traduciéndolo del inglés, es la creación de un modelo tridimensional que tiene información en ese modelo, tanto de cada una de las geometrías que componen ese modelo, como a su vez dentro de las geometrías, información de qué tipo de geometrías son, ¿no? Cuestiones de peso, volumen, tamaño, comportamiento, las temperaturas. Bueno, todo este edificio virtual, digamos, que se construye con el BIM y del cual nosotros vamos a hacer nada más que la estructura y vamos a hacer un curso de la estructura y particularmente del hormigón, es lo que va a formar, lo que va a generar después la documentación y todo otro montón de información útil con respecto a esta estructura de hormigón. Es interesante entender bueno, que esta parte de la estructura de hormigón forma todo un conjunto, normalmente completos, en donde van a estar las instalaciones, va a estar la arquitectura, y van a estar relacionados entre ellos. Entonces es bueno tener el concepto también de todo esto, ¿no? Entender que lo que vamos a hacer nosotros, o lo que vamos a ver en el curso, es solo la parte de hormigón y es solo la estructura de hormigón, pero está relacionado con la arquitectura y con las instalaciones. Es importante entenderlo porque también algunos de los conceptos que se manejan con el tema de, digamos, de la relación entre las partes de hormigón y de la parte de la estructura, tienen relación con la arquitectura, con las instalaciones, ¿no? El tema de pases y demás. Bueno, ¿qué se puede obtener de un modelo BIM? ¿Cuál es la ventaja de usar estos BIM? Documentación, pueden obtener información, hablamos del listado de los elementos, sus características, los materiales, se puede hacer un cálculo energético con este edificio, beneficios, millones, digamos. La verdad es que trabajar con esta maqueta 3D permite generar un edificio más preciso, un mejor diseño, tener una mejor evaluación de costos, de la relación entre las partes, del análisis de las cosas, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos bien, no sé si se puede hablar, no conozco el sistema. Perfecto. Sí, 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 cada uno de ustedes puede ir hablando. Bueno, de lo que nos interesa a nosotros del BIM, también es importante entender una cosa, ¿no? Es cómo es el funcionamiento del BIM a través del tiempo. ¿Esto por qué? Porque ustedes van a desarrollar un edificio, una estructura de hormigón, y que no les sorprenda, digamos, el hecho de que construir esta maqueta y llegar a la documentación de esta maqueta, llegar al resultado final, no es el mismo proceso que se hacía antes dibujando, pongámoslo en un programa CAD. Hay una cierta cantidad de situaciones, es decir, hay una generación de todos los elementos, a generar una especie de sensación de retraso en el flujo de trabajo, pero es engañoso ese retraso, digamos. El retraso es engañoso, ¿por qué? Porque
uno no ataca el problema, digamos, no es lo mismo que pedir, dibujame una columna, dibujame un plano de planta, y solo trabajar con una bidimensionalidad y hacer el dibujo de esa planta, que colocar todos los elementos que van en una planta, las columnas, las losas, todo eso, lleva un poco más de tiempo en el arranque. Pero ¿qué pasa después? Uno tiene un modelo tridimensional. Con ese modelo tridimensional uno tiene la posibilidad de hacer muchísimos planos. Entonces el retraso inicial que se podía haber producido porque se tiene que generar ese documento 3D, después tiene mucho beneficio en que se acortan los plazos de generar la documentación. Y posteriores modificaciones, porque como uno está trabajando con un modelo tridimensional, la capacidad de poder modificar parte de ese modelo y que toda la documentación relacionada se modifique, hace que los plazos se acorten y los tiempos se acorten. Entonces, bueno, esto es hablando un poquito de lo que es BIM y por qué usar Revit Estructura y por qué concentrarnos en la parte de hormigón. ¿Por qué concentrarnos también en la parte de hormigón? Ya van a ver que Revit tiene muchas capacidades, el programa BIM hay un montón, yo me especialicé, trabajé siempre con Revit, y van a ver que Revit tiene la posibilidad de hacer muchas cosas, ¿no? Sí, porque si hablamos de lo que es el Revit en sí, estamos hablando de un programa que tiene la capacidad de generar ya sea tanto una maqueta de arquitectura, como una maqueta de estructura, como una maqueta de instalaciones. Y analizar todos estos tipos de maquetas que se van a generar, ¿no? La de lo que sean la de instalaciones, la de arquitectura y la de estructura. El tema es tener en cuenta que, bueno, aunque veamos solamente la parte de estructura y hormigón, como les decía antes, va a haber relación entre ambas partes y conocer las posibilidades del programa, ¿no? O sea, que el programa tiene la posibilidad de abarcar todas estas disciplinas, no solamente una, y están relacionadas las disciplinas. Normalmente se está tendiendo a hacer que los planos de es decir, mejor dicho, la maqueta de estructura, por un lado, la maqueta de arquitectura por el otro y la maqueta de instalaciones. Y se juntan después en un único modelo. Esto permite trabajar con varios modelos a la vez. Perdón, me están diciendo algo, y si yo cambio, se escucha entrecortado en algunos momentos. Bueno, a ver, voy a tratar de ver si hay algo que pueda cambiar para que no escuchen entrecortado. Denme un minutito. Si hablo un poco más pausado, ¿se escucha mejor? Bueno. Continúo entonces con la charla. Como hablábamos de objetos, ¿no? Y de la construcción de una maqueta, bueno, acá ven tres casos, ¿no? Sí, de una maqueta construida de arquitectura, la de estructura, que es la maqueta que ustedes van a crear, y una de instalaciones. Bueno, para crear estas maquetas se necesitan distintos elementos constructivos, elementos constructivos según cada disciplina. Entonces, bueno, acá pueden ver que para Revit, para lo que es arquitectura, tiene distintos grupos de elementos constructivos, ¿no? Muros, puertas, ventanas, y lo que es los elementos de estructura, que son los que nos interesan a nosotros, especialmente los de hormigón. Van a ver que hay algunos repetidos de los elementos que son de arquitectura y otros elementos que no propios solamente de lo que es estructura. ¿Por qué están repetidos algunos elementos? Bueno, porque vamos a ver que usar un muro para arquitectura y usar un muro para estructura es distinto, aunque un muro de arquitectura y de estructura se construyen casi de la misma manera. Lo mismo los pilares, un pilar para estructura no es lo mismo que un pilar para arquitectura, esos sí tienen funciones completamente distintas. Los suelos o losas, que inclusive
comparten algunas cosas, pero también tienen sus diferencias. Y después hay elementos propios de la estructura, algunos relacionados con lo que es las estructuras metálicas, donde hay vigas de celosía, tornapuntas, sistemas de vigas que pueden ser tanto de hormigón como de acero, conexiones de acero, está toda la parte de lo que se llama cimentaciones o bases. Siempre dejo las palabras tal cual las usan en Revit, digamos. Nosotros hablamos de bases, pero en Revit van a hablar de cimentaciones. Esto para que después no se pierdan en el curso, cuando yo directamente hable, bueno, vamos a hacer una cimentación aislada. Quizás nosotros la llamaríamos de otra manera, una base aislada, pero es para no perder la relación con cómo son los comandos, ¿no? Bueno, después está todo el tema de armaduras, y en lo que es el tema de armaduras, hay todo un sistema para crear distintos tipos de armaduras, y conexiones, las formas de la armadura, después se va a poder documentar todo eso. Parecido también está el tema de instalaciones. ¿Y por qué yo vuelvo a lo mismo, por qué les mostraba a los tres? Porque quizás en algún momento, cuando veamos cómo se hacen los pases en una viga o cosas por el estilo, esto tiene que ver con el tema de instalaciones, en el sentido de que pueden ser instalaciones las que pasen por ahí. Todo se desarrolla en el mismo programa, o sea que ustedes pueden tener o pedirle, si solamente desarrollan la parte de estructura, a la gente que desarrolle las instalaciones, que le pasen las instalaciones para hacer las posteriores verificaciones de encuentros, de dónde hay interferencias, ver cómo realmente está relacionado un elemento con el otro. Inclusive dónde están los soportes para las instalaciones y demás, si se cuelgan de la estructura o no. Obviamente toda la relación con la arquitectura, ¿no? También. De la parte de estructura, después en particular, de lo que el Revit tiene de estructura, lo podría dividir en 4 partes o 4 formatos de trabajo del Revit. Uno es el que vamos a ver nosotros, que es el de hormigón, donde están todos los elementos de hormigón. Después están los elementos metálicos, los elementos de madera, y todos estos, tanto hormigón, metálico o madera, tienen una posibilidad de ser analizados, de tener cargas, porque es posible, una vez que ustedes tengan el modelo, una vez que creen el modelo, llevarlo a otros programas como el robot, que también es de Autodesk, u otros programas que no son incluso de Autodesk, y hacer el cálculo y la verificación de todos los elementos. Con algunos programas inclusive hay interrelaciones, es decir, se puede mandar hacia el robot la maqueta y después del robot volver la maqueta al Revit. Para cada uno de estos, ven que acá hay elementos otra vez que se repiten, así como se repetían los elementos, ya sea con arquitectura, acá hay elementos que se repiten, tanto para hormigón como para elementos metálicos, como para elementos de madera. Pero hay una diferencia bastante grande en cómo reacciona el Revit con respecto a cada uno de estos elementos. No es lo mismo cómo reacciona con el hormigón, no es lo mismo cómo reacciona con el hormigón in situ, no es lo mismo cómo reacciona con un elemento metálico o con uno de madera. Cada tipo de elemento, según el material, reacciona de manera distinta. Y hay algunas funciones propias del programa, como pueden ser las conexiones, que se relacionan entre los dos. Hay algunas conexiones que se relacionan entre lo que es hormigón y lo que es acero, las conexiones estructurales, porque puede ser que una columna de acero salga desde una base, puede ser que una estructura metálica termine apoyada en una estructura de hormigón, y entonces la conexión entre el hormigón y la metálica es una relación un poco entre los dos elementos, metal y hormigón. Y podríamos decir que tiene como cosa particular el Revit en la parte de hormigón, las armaduras, ¿no? Bueno, ya concentrándonos un poco, como para tener una idea de lo que vamos a ver en el curso, vamos a estar viendo, además de la interfaz del programa, del funcionamiento en sí, siempre apuntado a la parte de estructura y a la parte de hormigón, porque como les decía antes,
como de estructuras se pueden abarcar varios tipos de materiales, ya sea el hormigón, ya sea el acero, ya sea la madera. El Revit reacciona distinto para cada uno de estos materiales. Nosotros nos vamos a enfocar nada más que en hormigón. Y dentro del hormigón, acá les puse un grupito de ejemplos, dentro también de los tipos de materiales, de algunos modelados de los elementos en hormigón, ¿no? Tienen unos ejemplos de bastantes tipos de bases, pilotes, con cabezal distinto, losas comunes, muros que ya tienen puesta la cimentación, o la cimentación para muros, una base aislada, bases aisladas de distintos formatos, ¿no? Porque se pueden hacer bases de distintos formatos, y podríamos agrupar todo este elemento dentro de lo que son las de cimentación. Está losas, que losas van a ver que se repite para los elementos generales, pero hay en Revit losas que son específicas para lo que son las bases. Tienen algunas diferencias que más adelante en el curso las vamos a ver con las losas que no son para bases. Ahora van a ver que en los ejemplos que les puse de losas, hay unas losas acá que tienen diferencias en niveles, es decir, que tiene su forma distinta, y esa es una de las características. Tienen las losas distintas a las losas de las bases. Bueno, acá hay los otros elementos, ya sea las columnas, los muros, las vigas. Acá también les estoy mostrando un poco que podemos hablar, y porque también reacciona de dos maneras distintas, en lo que son los elementos premoldeados de hormigón y lo que son los elementos modelados in situ. La diferencia más grande entre los elementos modelados in situ y los elementos premoldeados en hormigón, vamos a ver es cómo se unen. Es decir, el modelado in situ genera un único modelo de hormigón tridimensional en donde la columna, la viga, la losa, todo se une de forma automática y termina generando una sola masa de hormigón. Los elementos premoldeados se separan automáticamente y hay la posibilidad de marcar distancias entre los elementos premoldeados. O sea que funcionan de manera realmente distinta, aunque los dos son de hormigón. Esa es la característica principal que diferencia a elementos de hormigonado in situ, de hormigón in situ, y los que son premoldeados. Así como en la realidad, Revit entiende estas diferencias, no sé, van de manera distinta. ¿Sí? ¿Alguien me quería decir algo? Sí, no sé, no. Bueno, había escuchado. Bueno, acompañando un poco a estos elementos principales, a los que vimos elementos de explicación. A ver, permiso, saco un minuto de la presentación, voy a bajar un poco el volumen porque alguien que está hablando se escucha, no escucho qué me quiere decir. ¿Se ve toda la pantalla en blanco? Uy, ¿desde cuándo se vio toda la pantalla en blanco? ¿O ahora? Ahora saqué la pantalla. ¿Desde el principio? No me marcó nunca eso a mí. A ver. Ahora recién ven la pantalla. No me marcó nunca a mí el programa que no se veía la pantalla. Lo que pasa es que creo que el problema es cuando cambio a ver los chats. Ahí se perdió la pantalla de vuelta.
¿O la siguen viendo? Hay gente que la vio siempre, bueno, no sé entonces qué fue lo que pasó. Bueno, vuelvo a la pantalla. Igual todo esto lo van a tener disponible en el curso. O sea que después pueden acceder a mirar todos y cada uno de estas fotografías. Ahora les estaba mostrando el tema, me estoy diciendo, de lo que eran las escaleras y los otros elementos que tiene la capacidad de dibujar Revit en hormigón. Eso era lo que les estaba mostrando. Y bueno, sigo desde acá. Si después recuperan el PDF que tiene todo esto, lo pueden ir mirando ustedes en el PDF, para los que no lo vieron. Como hay gente que lo vio y gente que no, después los que no lo vieron lo pueden recuperar con el PDF. Bueno, además de estos objetos, digamos, de hormigón que van a poder hacer, son las escaleras, las rampas, y uno que es bastante importante, que son los modelados in situ, que ahí puse unos pocos ejemplos, pero ven que son ejemplos de geometrías muy complejas. Digamos, la verdad es que desde la parte de poder dibujar los objetos tridimensionales, se pueden dibujar casi cualquier tipo de elemento en el Revit. El límite en realidad está un poco en desarrollarlos de manera correcta, no tanto en lo que se puede dibujar, sino que la forma en que se dibuje sea la correcta. Vamos a ver estos modelados in situ que muchas veces sirven para agilizar todo el tema del trabajo en el programa, porque todo lo que vimos hasta anteriormente, estamos hablando siempre de objetos que son paramétricos, ¿no? Cuando estábamos hablando de estos pilares, de estos muros, de estas vigas, estos elementos tridimensionales tienen los parámetros que rigen su geometría. Y como normalmente esos parámetros rigen una geometría que es de formato sencillo, generar con estos parámetros o con estos tipos de materiales sencillos, estos objetos sencillos, perdón, algún objeto de geometrías muy complejas, no es, la verdad es una labor muy grande y quizás no tiene utilidad. ¿Por qué? Porque es un solo objeto el que van a crear así. Una sola cúpula, un solo objeto que una vez se va a crear. Si el trabajo de ustedes implica una situación repetitiva, a través de algún objeto paramétrico de los originales, un objeto que no sea modelado in situ. Pero modelado in situ permite crear estos objetos de manera rápida. Un caso a veces típico es alguna columna o alguna viga muy particular dentro de un proyecto en hormigón. Digamos, aquella viga o aquella columna que va a tener una forma especial por alguna relación con otros elementos. Entonces ahí quizás no vale la pena parametrizar toda una columna y hacer el funcionamiento paramétrico de una sola columna, si bien pueden utilizar un modelado in situ, crear el objeto y utilizarlo como columna. Todos estos objetos después tienen la posibilidad de agregar en ellos armaduras. ¿Y por qué digo todos estos objetos? Porque hoy por hoy, con las últimas versiones de Revit, creo que a partir de la 2018 ya se pueden agregar armaduras hasta en objetos de formas muy complejas. Como ven, es el último de todos abajo a la derecha, un modelo in situ, con esa complejidad. Tiene la posibilidad realmente de agregar armadura casi en cualquier tipo de modelo y controlar su forma. No estamos hablando solamente de agregarla, sino de poder controlar cantidades, diámetros de hierro, como harían en una forma más sencilla, como puede ser una base, una columna o un muro. Además, tiene bastantes herramientas de formato de agregar armaduras. Ya vamos a ver que no es solamente el dibujo de la armadura en sí, sino también que hay armaduras repetitivas, armaduras especiales. Es decir, se puede, realmente es bastante ágil e interesante conseguir lograr generar las armaduras siempre y cuando sea una necesidad dentro del proyecto. La verdad que yo hice proyectos de edificios comunes, edificios de 8 pisos, una cosa así, en donde agregué casi toda la armadura del edificio y no se comportó el programa de manera demasiado problemática, teniendo en cuenta que estas armaduras son tridimensionales y tienen detalles realmente finos de cómo es la armadura.
están dibujados hasta, digamos, los ganchos de la armadura y el doblez o el empalme de la armadura sobre sí misma. Es decir, los hierros se van hasta separando. Entonces, eso tiene su carga de trabajo en el programa, pero la verdad que estoy contento que lo maneja bastante bien, es bastante fácil de manejar. Bueno, con todos estos elementos y lo que va a ser parte del curso, ¿qué es lo que vamos a poder obtener con estos elementos de hormigón? Bueno, ya sea planos de planta, planos de techo, vistas tridimensionales constantes donde vamos a poder verificar la relación entre todos los elementos, estudiar los elementos de hormigón. Eso es todo lo que nos va a permitir manejar estos elementos. Vamos a ver cómo se crea tanto un plano de planta como un plano de techo. Un plano de techo sería lo que normalmente se usa en estructura, que es el plano visto hacia arriba. Así es como se denomina en Revit. Lo que es para nosotros es, en la Argentina, comúnmente el plano de estructura. Es decir, mirar el plano hacia arriba. Vamos a ver cómo se acota, cómo se trabaja con los distintos etiquetados. Es bastante interesante que Revit no se escriben los textos. En Revit los elementos se etiquetan. Y acá, por eso fue un poco toda la charla de lo del BIM, la información, todo lo que les conté al principio. Como esto es un modelo tridimensional, como estos son elementos, como estos elementos contienen información, acá el nombre de una viga, el nombre de una columna, es un dato que está dentro de la viga, dentro de la columna. ¿Por qué? Porque a su vez ese dato, que es valor de número de viga, valor de número de columnas, sus dimensiones, el volumen, puede formar parte de una tabla de planificación. Es decir, hay una cantidad de información en cada elemento de Revit que después permite hacer otras cosas. Una de esas otras cosas que permite es lo que vamos a ver con el tema de cómo se genera un plano y cómo se etiqueta un plano, que sería ponerle el texto. Gran ventaja de todo esto: si ustedes modifican los elementos, se modifican los textos automáticamente. Si ustedes mueven los elementos, se mueven los textos. O sea que hay una cantidad enorme de ahorro en verificación de lo que es la documentación. También está relacionada a las tablas que se generan. Lo que son las cantidades, el tipo y demás. Entonces uno podría, por darles un ejemplo, teniendo la característica de una columna, sus dimensiones, buscarlo en una tabla y pedir que el Revit les muestre dónde se ubica esa columna en el edificio. Quizás porque esa columna ya no tenía que estar, quizás porque quieren ver la ubicación solo exacta de esa columna. Entonces, toda la relación, toda esta ventaja que tiene el BIM en poder relacionar los datos de los elementos con lo que uno dibujó, con el resultado que uno va a obtener, es donde se gana en tiempo. Tiempo que se gana después de que el modelo está construido. Por eso les contaba toda esta historia al principio, de que en un momento inicial puede ser que uno no vea nada, porque uno no está dibujando directamente algo, pero a medida que digamos, la construcción del modelo, porque al fin y al cabo es una construcción de un modelo virtual en hormigón, que van a hacer ustedes, a medida que van construyendo este modelo, la flexibilidad que empiezan a tener y la capacidad de búsqueda de información, de cambio de información, de sacar documentación, es muchísimo mayor que la de un dibujo bidimensional que no contiene toda esa información. Bueno, plantas y vistas, las plantas y las vistas 3 son una cosa, también se van a poder sacar alzados, se van a poder, que serían lo que para nosotros serían vistas en realidad, y secciones del edificio, ¿no? Con todas las características y con todos los detalles, tal cual se hace una documentación, ¿no? Teniendo en cuenta algunas ventajas como las que les expliqué antes. Mueven un objeto en planta, cambia la columna de lugar, se cambia el corte en la vista y en la 3D. O sea que las modificaciones realmente son bastante ágiles y permiten verificar muy rápido cómo queda el resultado final. También la otra ventaja es que el etiquetado, ese famoso etiquetado que les comentaba, es el mismo para la planta que para el alzado. O sea que si yo saco la información de una columna, de una viga, de un elemento, lo etiqueto en una planta y hago ese mismo etiquetado en un corte y una vista,
cuando lo cambie en la planta, ya la etiqueta se me va a cambiar en el corte y en la vista. Entonces, eso genera realmente también una posibilidad de cometer menos errores, ¿no? Pues, típico era que en los programas en donde no están asociadas las cosas, uno hace una modificación en planta y después de que hace la modificación en planta tiene que recordar que esa misma modificación que hizo en planta, estoy hablando de un texto, ¿no? De los datos informativos, no del dibujo en sí, tiene que figurar en todos lados. Entonces, la verdad que el ahorro en ese tiempo y el ahorro en no cometer errores es enorme, ¿no? Bueno, como les decía, y cerrando un poco el tema de lo que es documentación, acá tienen unos ejemplos. Todos estos son obras que se hicieron con Revit, se hicieron ya hace bastante tiempo, están todas documentadas, son obras a nivel constructivo, digamos, así que tienen todos los detalles. Elementos como estos son los que van a poder obtener. Acá hay un poco una mezcla, ¿no? Y no de los elementos que vimos hasta ahora, los elementos que les mostraba un poco antes eran todos elementos de hormigón modelado in situ, ¿no? Y todas imágenes de plantas y de un edificio que lo que tiene mayormente es hormigón modelado in situ. Acá les muestro un poco la otra parte, que es el hormigón premoldeado. Estos son, o es un edificio todo hecho con hormigón premoldeado, que a su vez tiene partes de acero, ¿no? Y tiene toda una estructura en acero. Y en este edificio, donde está el hormigón premoldeado, se sacaron, además de detalles, como van a ver en la imagen de arriba a la derecha, donde pueden ver cómo se desarrolló toda una columna de hormigón premoldeado, todo lo que se refiere a sus insertos, su forma de colocación, su plano definitivo en obra, cómo se relaciona con los otros elementos. Acá la importancia de, ustedes ven, un solo hormigón, pero esto no deja de estar relacionado con la arquitectura y con las otras partes, como la parte metálica de estructuras. Y como el programa permite, y para eso les hablaba de esta interrelación del programa y las disciplinas, mostrar otras cosas, no solo está la cuestión de generar el plano, no solo está la cuestión de generar la documentación, verificar cantidades, porque estos planos tienen tablas de cantidades, de cuántas columnas, vigas o losas había, sino de verlo relacionado con las otras partes de la obra, ¿no? Entonces acá es donde también van a poder ver o interrelacionarse con otras cosas. Es decir, esa es la gran virtud que también tiene el Revit, el BIM, y la posibilidad de relacionarse con las otras solamente ¿no? Es decir, poder también después documentar, y en una documentación donde antes quizás iba a la columna, uno puede agregar otros elementos no relacionados con el hormigón. Y tiene tanta versatilidad como para hacer lo que sería hormigón in situ como para hormigón premoldeado, ¿no? Acá están todos los detalles de cómo se construyeron estas columnas estas vigas son vigas que tienen una forma bastante con distintos recortes en su alma, llamémosla, y todo eso se puede hacer, se puede documentar en el Revit. A su vez de relacionarlo con toda la parte. Bueno, de esto básicamente es de lo que se va a tratar el curso, es decir, se quedó cortado en el sí, ya no hay más, no tengo más imágenes, es más o menos hasta acá es todo el resumen de lo que va a ser el curso. Les voy a dejar de fondo nada más que es la imagen de la presentación. Ya más imágenes para mirar no hay. Bueno, si quieren consultarme algo, lamento que a algunos no les haya salido la presentación, pero como les decía, la presentación va a estar en PDF y después pueden ver, yo sé que esto queda grabado, también me pueden volver a escuchar y ver en el PDF cada una de las imágenes. Son imágenes demostrativas, no es lo que vamos a ver en el curso vamos a trabajar directamente con el Revit. Con respecto al Revit, con la mayor parte de las versiones vamos a poder trabajar. Sí es necesario tener, o de la versión 2018 para arriba,
por el tema de lo que les contaba de las armaduras que se colocan en modelo in situ, porque ese tipo de colocación de armadura no está en todas las versiones. Pero la mayor parte del curso se puede hacer con versiones hasta viejas del Revit, sin ningún problema. Son elementos que viene trayendo el Revit desde las versiones más viejas. Sí, tengan en cuenta que con versiones viejas del Revit es probable que fallen algunas cosas, porque versión a versión Autodesk fue mejorando el programa, y sí hay algunas pequeñas modificaciones que no se pueden hacer en las versiones más antiguas, y sí en las versiones más porque yo entro a las 8, poner 8:30. Ya están. Bueno, me quedo esperando a ver si tienen alguna consulta. Germán, yo tengo una consulta. Sí, decime. Debido a la complejidad, ¿no?, a veces del programa, como dijiste, que es una inversión inicial importante, ¿vos para qué envergadura de obras la recomendarías? O sea, no sé si puedes dar un ejemplo, o edificios... Mirá, yo lo he usado para distintos tipos de obras. Lo usé para obras desde simplemente una vivienda unifamiliar, en donde inclusive en esa vivienda hice todo el proceso completo de lo que es una estructura de hormigón, llamemos. Hacer la estructura de hormigón, dibujar, modelizar toda la estructura de hormigón, mandar esa estructura de hormigón a verificarse y a procesarse con el robot, para que en el robot se devolvieran todos los cálculos de hormigón y volver esa estructura, y me sirvió. Entonces estamos hablando de una obra chica, ¿no? Es decir, además el trabajo fue un trabajo acotado, simplemente dibujar toda la parte de hormigón de la obra, o la estructura de hormigón de la obra, un poco relacionado con la arquitectura, porque también veíamos la arquitectura, y muchas de las modificaciones o cambios que se hacían en función de la arquitectura. Una vivienda chica, unifamiliar. De eso he hecho. Y bueno, la verdad es que si vos me preguntás en qué, yo diría que va en función hoy por hoy de las posibles ganancias con el proyecto, en función de la adquisición o no de las licencias o de los del programa, digamos. Hoy por hoy todos estos programas se licencian por año o por tiempo, y encima, como digamos, Revit, o mejor dicho Autodesk, perdón, ofrece con el Revit otro montón de programas. En realidad ya son suites lo que ofrece Autodesk. Cuando tenés licencia para el Revit, tenés licencia para el AutoCAD, para el robot. Es decir, la licencia es una entera, es un paquete completo de programas, y yo pienso que eso va en función de un cálculo fino de cuánto es, digamos, la posible ganancia a través del tiempo. Porque la verdad que quizás para una obra muy chica puede no justificarse hacerlo con el Revit. Pensando en función de esta cuestión de que al adquirir uno la licencia del Revit, adquiere una licencia que es una licencia de todos los programas, eso también es una ventaja, digamos. Quizás el adquirir la licencia para hacer una obra chica, pero si uno tiene otras obras que trabaja con AutoCAD, trabaja con alguno de los otros programas... La Jimmy hace 45 minutos. De la Rafa de su casa. No sé si... Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. No, me quedó claro. Entiendo el punto. Y no sé si está fuera de tema, pero quizás también la pregunta apunta a quién está dispuesto, qué empresa o quién invierte para uno capacitarse en este tipo de inversión, ¿no? En cuanto a lo que serían los planos, ¿no? Y todo lo modelado, ¿no? Anterior a la obra, ¿no? Que a veces lo que le da la ganancia es la obra en sí mismo. Bueno, yo estoy viendo que la tendencia es cada vez más empresas se comprometen o se meten en el tema de uso del Revit en hormigón,
también está empezando a ser una exigencia, ¿no? Es decir, allá hay muchos países y la tendencia también en el mundo, y acá justo yo me he enterado que la municipalidad está haciendo un intento por llevar lo que es alguna especie de BIM a lo que es el trato con la municipalidad y con la gestión de lo que son las obras. La realidad es que hay una tendencia general a también que sea una exigencia pedir el uso de algún programa BIM como estos. Porque hay un tema que, digamos, está muy relacionado con, como de esta estructura de hormigón, ustedes pueden sacar un cómputo bastante preciso, si no diría por completo preciso. Pueden tener un cómputo muy real de la armadura. Hay toda una serie de situaciones que tienen que ver con los inversores y con el interés del inversor en tener un control muy exacto de su inversión y la capacidad de que esta inversión de alguna manera la pueda ver, entender también, ¿no? Esto a veces facilita mucho la comunicación con la gente que es tanto de la disciplina, en este caso somos de estructura, como con otra gente, y creo que eso es lo que está llevando a que cada vez sea más utilizado. En el caso particular mío, yo lo usé en una empresa constructora durante creo que 10 años, 11, 12 años, una cosa así. La verdad que la utilidad, desde mi punto de vista, fue fantástica, digamos. Podría dar muchos ejemplos de eso. La piel más finita que Igual a la buena producción de cada una de esas obras. Incluso diría, me atrevería a decir que en el caso particular de cuando estuve trabajando en esta constructora, que algunos de los planos eran los que veían ahí, diría que también la posibilidad de reducir mucho la cantidad de gente necesaria para un proyecto. Digamos, el tema con esto es que no sé si es la cuestión de reducir, sino que la gente tiene la posibilidad de generar una mejor documentación, una mejor obra. Es decir, al tener todos estos elementos. Y yo lo veo que cada vez está siendo más pedido y está siendo más utilizado. Para mí, hace años que trabajo con el programa, no tiene sentido no usarlo. Es decir, no me pondría a hacer hoy por hoy un plano en AutoCAD o a dibujar un plano ni siquiera de estructura, con todas las posibilidades que me da este programa. Y casos de empresas, varios que ya lo están usando, me han pedido. Una de las cosas en donde vi que está dando bastante, está llevando el uso es en la parte vial, en la parte de construcción de puentes, todo lo que sería el apoyo logístico o lo que necesitan programas como el Civil, que se ocupan de una parte de la producción de una obra de rutas o de caminos, rutas, digamos, de ese estilo, y el Revit complementa esa parte en todo lo que es el hormigón. La verdad que creo que es una cuestión de cambio de mentalidad y un poco de trabajo con toda esta situación de lo del BIM y de entender un poco cómo funciona el BIM, cómo funcionan estos programas y saber usarlos bien, digamos, también. Uno de los es también ese, ¿no? Es decir, el mal uso del Revit hace que estos programas a veces no terminan de ser bien implementados y terminan un fracaso. Pero eso es porque las implementaciones no son buenas. Mi viejo también. Muchas gracias, Germán. Me quedó contestada la pregunta, lo voy a tener en cuenta. Muy amable. No hay por qué. Pero primero los chicos son... Para mí el mate y el agua son como otros dos hermanos. Yo los quiero tanto como los quiero manejando. No sé, no puedo elegir. El agua, el mundo del agua es... Les cuento para la clase, porque me estoy dando cuenta, durante toda la clase hay algunos de ustedes que... El mate es mi amigo.
Yo lo tengo secretos como pero me dijo. No sé qué es, tranquilo, Yo bajo, lo digo para que no se escuchen las conversaciones, porque encima cuando tengo que escuchar una conversación, otras cosas de fondo, no se entiende la pregunta, capaz no se entiende mi respuesta y interfieren un poco con el curso, ¿no? Yo así. Bueno, si nadie tiene alguna consulta más, ya podemos dar por finalizado lo que sería esta presentación y bueno, después los espero a los que les parezca interesante en el curso. Ajá. Me tomó una birra, un trago, no. Otra birra no. Azul. Azul. Leo, ¿qué? Bueno, entonces, alumnos, si no hay consultas, igual más que nada recordarles, ¿no?, que esto es una charla introductoria al tema de hormigón armado orientado en Revit, y que, como anteriormente, les voy a compartir el link del curso. Si a ustedes les interesan, van a poder descargar ahí la programación del curso y demás, ver los horarios, el día en que se va a cursar, la modalidad. Tengan en cuenta también que en el caso de inscribirse con varias personas pueden llegar a tener un descuento, bueno, y demás. Germán, entonces, ¿es todo por hoy? Es todo por hoy. Listo, Germán, nos vemos. Hasta luego. Tengan buen día. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Buen día.